Buenas tardes y gracias por estar conectados con la cultura, una iniciativa del alcalde de Chía, Luis Carlos Segura, a través del Departamento de Cultura, el cual es liderado por el maestro Alberto Suárez. Como todos los miércoles, hoy nuestro encuentro será con las letras. Bienvenidos. En la clase de hoy compartiremos una sesión práctica. Se trata de una pequeña guía para escribir, un relato corto. Claro, si bien no existe una fórmula o una receta mágica para crear una historia, sí podemos apoyarnos de algunas ideas básicas para emprender esa aventura de realizar un cuento. Así que bueno, manos al papel, al lápiz, a una máquina de escribir o al computador o incluso al celular. En realidad es que la herramienta de escritura debe ser aquella con la que, digamos, más te sientas cómodo. Así que bueno, busca tus implementos y vamos a escribir juntos. Para iniciar, quiero enviar un saludo muy especial al área de literatura, a los maestros y a todos nuestros alumnos de la escuela formal y de los talleres. Esperamos poder verlos pronto y seguir compartiendo días de lectura y escritura. Y bueno, antes de realizar nuestras creaciones, los invito a que nos acerquemos de manera breve a algunas ideas o reflexiones sobre el proceso de escritura. Por ejemplo, decía Jorge Luis Borges, yo nunca busco temas, dejo que los temas me busquen y yo los eludo, pero si el tema insiste, yo me resigno y escribo. Por su parte, José Saramago afirmaba, yo no decido sobre lo que voy a escribir, no, yo espero a que algo ocurra. Lo curioso es que siempre ocurre algo y no hay excusa para no escribir, bien sea de pronto un diario, un sueño, una simple idea o tal vez una historia. Sin duda, ¿cómo decirlo? Una palabra llevará a la otra y por ello es muy valiosa la frase de Simone de Beauvoir cuando decía que escribir es un oficio que se aprende escribiendo. Es decir, hay que escribir todos los días y la mayor parte del tiempo que ello sea posible. Así se encontrará el estilo propio, se aprenderá mucho más de la lengua, sus normas y se encontrarán las técnicas ideales para simplemente escribir. Porque bueno, como les decía, no hay pasos a seguir salvo escribir. A lo que se suma un segundo elemento, leer, porque sencillamente las dos son una hermosa dupla. En la lectura está parte clave de lo que son las técnicas narrativas, de conocer esas técnicas narrativas y además allí están las enseñanzas de los maestros. Bien lo dijo Stephen King, si no tienes tiempo para leer, no tendrás herramientas para escribir. Allí radica lo más importante, porque la lectura y la escritura van de la mano y no son una sin la otra. Ahora bien, como lo afirma el escritor estadounidense Richard North Patterson, la escritura no es producto de la magia, sino de la perseverancia. Así que hay que trabajar a diario, escribir, reescribir, leer y releer. Y algo adicional, una hermosa recomendación de Gabriel García Márquez, hay que empezar con la voluntad de que aquello que escribimos va a ser lo mejor que se ha escrito nunca, porque luego siempre queda algo de esa voluntad. Muchas veces dejamos la tarea de escribir para otro día porque no nos sentimos capaces o porque quizá tememos no poder hacerlo bien. Pues bueno, lo curioso es que los escritores coinciden en que simplemente hay que empezar y no detenerse. Así que, bueno, para aquellos que no encuentran una idea o les cuesta tal vez
realizar este trabajo o iniciarlo, aquí les dejaremos algunas pautas. Los textos narrativos, podría decirse, aunque esto es muy genérico, tienen varios elementos que son clave. Explicaré algunos muy básicos, pero ojo, son muchos más elementos pues que se deben tener en cuenta al momento de estructurar el texto. Vamos entonces con estos básicos. Primero hablaremos del narrador. Se trata de responder a la pregunta de ¿quién cuenta la historia? La historia la puede contar directamente una voz que semeja a la del escritor o un personaje quizá del relato. Eso, bueno, ya dependerá de la elección que haga el escritor, pero para empezar podemos escoger un narrador que lo sabe todo y que, digamos, no es personaje dentro de la historia. Simplemente es esa voz que nos va a contar un suceso. El segundo aspecto son los personajes. En esta parte debemos responder a la pregunta a quién o a quiénes les suceden los hechos contados. Por el momento vamos a elegir un personaje principal y un personaje secundario. En realidad pueden ser muchos más personajes, pero en un principio se sugiere trabajar con pocos. Además, teniendo en cuenta que estamos planeando un relato corto, pues es bueno pensar en pocas personas que actúan allí. Para los dos casos, personaje principal y secundario, pensemos en cómo son física y psicológicamente. Podemos responder, por ejemplo, a preguntas como cómo se visten, cómo es su contextura, su rostro, cómo caminan tal vez, qué están pensando, cómo es su manera de ser. Entre más respuestas tengamos, va a ser mucho mejor, digamos, la estructura o el armar de la mejor forma aquellos personajes. El tercer tema o ítem puede ser el escenario, aquel lugar donde ocurrirán los hechos del relato. Es muy importante considerar cómo es ese espacio. Por ejemplo, si es una ciudad, si es un pueblo, tal vez una casa, un bosque, el planeta Marte, en fin. Hay infinidad de opciones y con respecto a la elección podemos pensar si aquel lugar está, por ejemplo, iluminado, si es oscuro, cómo se ve, tal vez a qué huele, cómo está organizado, en fin. Y se suma a este el siguiente aspecto que, como les dije, pues en general hay muchísimos más, pero esto es muy importante y es el tiempo. Aquí podemos pensar en dos herramientas que son muy útiles. El tiempo verbal en el que nuestro narrador cuenta la historia, que puede ser el pasado, el presente o el futuro, y además a este se suma el tiempo en el que sucederá la historia, si es de día o de noche o incluso una hora muy precisa. Claro, por supuesto, si ello es importante para el relato. Así que recuerda que teniendo estos elementos claros, es importante considerar la situación que es la más destacada o lo más valioso del relato. Es decir, de qué es lo que quiero contar y qué es lo que quiero narrar de esos personajes, en ese escenario, en ese lugar y en ese tiempo preciso. Poco a poco, al ir escribiendo la historia, surgirá la estructura narrativa, aunque si bien por tradición nos hablan de inicio, nudo y desenlace, siempre se puede romper esta regla, si es claro, por supuesto, del gusto del autor. Y al respecto, vale aclarar que el inicio del cuento no siempre es el inicio de lo que queremos contar, porque podemos jugar con el tiempo del relato. Es decir, podríamos iniciar, por ejemplo, por el final de la historia y luego contar lo que sucedió antes de ese final. Hay obras así como, por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada, de García Márquez, o El túnel de Ernesto Sábato. Pero bueno, para no confundirnos con esto de la estructura, les sugiero iniciar en el orden tradicional y luego sí jugar a cambiar como esos lapsos o trozos de la historia.
En fin, luego del inicio vendrá el desarrollo, que es todo lo que ocurre durante el relato, es decir, la situación o suceso del personaje. Y para terminar, se relatará o se escribirá el cierre. Como en el caso del inicio, aunque es el final del texto, no necesariamente debe ser el final de lo que queremos contar. Y ello dependerá de cómo queremos organizar la historia. Con estos elementos básicos podemos empezar a crear el relato. Y bueno, no se asusten si al inicio no les queda muy bien, porque el ejercicio de escribir, como en cualquier arte, requiere de un proceso continuo que aquí se traduce en reescribir, corregir y volver a escribir, hasta sentir quizá tal vez que el texto ya ha evolucionado y ha encontrado aquello que sentimos que es lo más adecuado. Y al respecto quiero agregar o dejarles las palabras de Mario Vargas Llosa en una entrevista de la organización Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey. En eso sigo escribiendo como escribí mis primeros textos. Yo no escribo jamás de primera intención un texto definitivo, ni siquiera los textos breves, los artículos periodísticos. A mí me exigen siempre una revisión, una corrección y desde luego, sobre todo ocurre con los textos creativos. Yo voy llegando al texto a través de, diría, un proceso de eliminación. Escribo siempre un primer borrador, que es un magma. Creo que es la mejor manera de llamarlo, porque es caótico, porque allí se repiten episodios, porque todo está escrito bastante deprisa, sin ningún cuidado, diríamos, estilístico, formal, con la idea de tener un material que a mí me dé seguridad. Ese texto siempre lo escribo con gran inseguridad. En eso realmente no he cambiado nada desde la época en que escribí mis primeros relatos. La primera versión de una historia, y no solo una novela, también una obra de teatro, a mí me produce una inmensa dificultad por la inseguridad con la que escribo. Tengo la sensación de que aquello no va a salir, de que no encuentro realmente los puntos de vista adecuados. Entonces es una manera de luchar contra la inseguridad, producir esas versiones que son bastante caóticas, que son muchas veces solo utilizables por mí mismo, pero que una vez terminadas a mí me dan esa seguridad que es fundamental para un trabajo de tipo creativo. Cuando tengo esa versión, que es siempre mucho más grande que el original, bueno, de miles de páginas, no, esa es una exageración de un alemán que se convirtió al realismo mágico latinoamericano, e hizo de la exageración uno de sus valores principales. Pero sí son versiones más amplias que las versiones definitivas, porque alguna vez he dicho algo que es cierto. A mí lo que me gusta es reescribir, no escribir, sino reescribir. Cuando yo tengo esa primera versión y puedo trabajar sobre ella, entonces el trabajo es mucho más estimulante, mucho más divertido, puedo trabajar mucho más tiempo, y lo hago con esa seguridad que nunca tengo en la primera versión. Esa segunda y a veces esa tercera versión, pues siempre es más condensada, he eliminado mucha hojarasca, y siempre es muy distinta en su estructura, porque reescribir también significa editar, cortar, desplazar episodios, buscando siempre ese poder de persuasión, ¿no?, que debe tener una obra de ficción. Eso es el caso de algunos escritores, pero no el de muchos otros. El caso de un Cortázar, que yo lo cito siempre porque éramos muy amigos y nos veíamos mucho justamente en la época en que él escribía su novela más famosa, Rayuela. Y para mí era algo realmente extraordinario, que Cortázar escribiese esa novela en su versión definitiva, sentándose cada mañana, como él decía, a la máquina de escribir sin saber qué iba a escribir. Nadie lo diría cuando uno lee Rayuela, que es una novela tan bien organizada, que tiene una estructura tan coherente, que fue escrita de esa manera espontánea, sin una previa planificación,
en función de un instinto creador que al final estableció ese orden tan riguroso. Bueno, eso para mí es absolutamente imposible. Yo no podría escribir ni siquiera un pequeño relato de esa manera. Tengo que reescribir, porque a través de esas distintas versiones es cuando va apareciendo la historia que quiero contar, una historia que hasta entonces la tengo de una manera más bien vaga, diría protoplasmática, ¿no? Sin cuajar del todo. De Vargas Llosa quiero además recomendarles el libro Cartas a un joven novelista, donde el autor expone muy bien, digamos, las nociones básicas para escribir. Aunque, bueno, él aclara, eso sí, que más allá que las formas o el orden, el secreto está es en ponerse a escribir. Así que los invito a realizar el siguiente ejercicio práctico, digamos, para soltar las manos y, por supuesto, las ideas e ir encontrando las palabras. Pero antes, recordemos algo muy importante en palabras de Susan Sontag. Un escritor es, creo, alguien que presta atención al mundo. Así que vamos a observar, a sentir y a intentar poner todos nuestros sentimientos en los sentimientos de los personajes y en aquello, además, que vamos a contar que le va a suceder. Bueno, vamos a pensar entonces primero, para iniciar, en un personaje. Si no se nos ocurre nada, podemos quizá observar por la ventana y ver a alguien que pase por allí e inspirarnos en esa persona para crear nuestro personaje. Lo segundo es tomar papel y lápiz o un computador, bueno, para responder las siguientes preguntas que despertarán la imaginación. ¿Cómo se llamará el personaje? ¿A dónde se dirige ese personaje? ¿Qué está pensando? Además, es necesario describirlo físicamente. Sigamos respondiendo. ¿Cómo se siente hoy ese personaje y por qué? ¿Cuál es tal vez la misión o lo que va a hacer ese personaje? Lo tercero es desarrollar el relato. Cuenta aquello que quieres narrar con el personaje. Por ejemplo, puede ser una misión o algo que él deba cumplir. Lo podemos poner primero solo como ideas y luego ya trabajaremos en el relato. Ahora, al momento de relatar, se pueden ir agregando descripciones de los lugares por los que pasa el personaje, las personas con las que se encuentra, quizá un encuentro con el segundo personaje, cómo es el ambiente que lo rodea. Lo siguiente es, ten en cuenta que es importante describir las acciones de ese personaje, así como algunas de sus características. Por ejemplo, sus manías, tal vez como camina, si corre o si va conduciendo, si lo hace de manera, digamos, prudente, si respeta las señales de tránsito o si no lo hace. En fin, podemos ir armando el texto junto con lo que le sucede al personaje y el entorno en el que él se encuentra. Enseguida vamos a relatar la acción principal del personaje. ¿Cómo logra o no logra el objetivo de esa acción en la cual lo queremos, digamos, poner? Y aquí también podría aparecer ese personaje secundario que quizá le ayudó en la misión o de pronto no, de pronto fue un obstáculo para la realización de la misma. La idea es ir entrando poco a poco en la historia, que también nos va llevando al punto de cierre. Y recuerden que el cierre es como la parte final, la gran conclusión. Y luego de eso, un siguiente paso muy importante es jugar con la estructura. Podemos intentar
variar eso que pusimos al inicio, ponerlo al final, o en el medio, lo que pusimos al final, ponerlo tal vez al inicio, en fin. La idea es reescribir la historia las veces que sea necesario y revisar, por supuesto, muy importante, la ortografía y la gramática. Y como último paso, lee en voz alta y comparte la lectura con un familiar o un amigo y pregúntale de pronto qué entendió. Y así, bueno, se descubrirá qué se puede cambiar o qué resulta confuso. Podemos hacer las variaciones, digamos, para pulir ese texto. Quiero dejarles dos ejemplos que les pueden servir quizá como guía o como inspiración para realizar este ejercicio. Uno de ellos es el cuento El otro yo de Mario Benedetti, que parte, digamos, de una historia muy interesante, muy sencilla, muy breve, en la que quien nos está contando la historia nos va a hablar de, como el título le dice, otro yo, y algo que a la final nos va a dejar una gran sorpresa. Se trataba de un muchacho corriente. En los pantalones se le formaban rodilleras, leía historietas, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos a la nariz, roncaba en la siesta. Se llamaba Armando. Corriente en todo, menos en una cosa. Tenía otro yo. El otro yo usaba cierta poesía en la mirada. Se enamoraba de las actrices, mentía cautelosamente, se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el otro yo era melancólico y debido a ello, Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. Una tarde, Armando llegó cansado del trabajo. Se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y encendió la radio. Estaba sonando Mozart, pero el muchacho se durmió. Cuando despertó, el otro yo lloraba con desconsuelo. En el primer momento el muchacho no supo qué hacer, pero después se rehízo e insultó concienzudamente al otro yo. Este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado. Al principio la muerte del otro yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero enseguida pensó que ahora sí podría ser enteramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó. Solo llevaba 5 días de luto cuando salió a la calle con el propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso lo llenó de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban «Pobre Armando» y pensar que parecía tan fuerte y saludable. El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y al mismo tiempo sintió a la altura del esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia, pero no pudo sentir auténtica melancolía, porque toda la melancolía se la había llevado el otro yo. El otro yo, por Mario Benedetti. Maldición, va a ser un cuento hermoso. En el relato que acabamos de seguir de Mario Benedetti, como podemos ver, casi que un solo personaje que incluso de alguna manera termina siendo también el mismo narrador, nos lleva a una historia, digámoslo así, de suspenso que nos invita a saber o nos invita de pronto a querer conocer más sobre ese otro yo que se enuncia en el título. Como vemos, es un relato muy corto, muy sencillo y bueno, como les decía, es un claro ejemplo de cómo quizá una idea muy pequeña puede convertirse en un cuento muy interesante. Además, quiero invitarlos a leer un segundo relato. En este caso es un cuento de Ernest Hemingway, también es una historia muy corta y lo quiero presentar porque Hemingway pues, fue conocido también como maestro precisamente de las historias cortas. Además, como curiosidad, Gabriel García Márquez lo recomendaba mucho a quienes le pedían consejo para ser escritores.
Entonces, bueno, los invito a que me acompañen en la lectura de este cuento que se titula El gato bajo la lluvia. El gato bajo la lluvia. Solo 2 norteamericanos paraban en el hotel. No conocían a ninguna de las personas que subían y bajaban por las escaleras hacia y desde sus habitaciones. La suya estaba en el 2º piso, frente al mar y al monumento de la guerra, en el jardín público de grandes palmeras y verdes bancos. Cuando hacía buen tiempo, no faltaba algún pintor con su caballete. A los artistas les gustaban aquellos árboles y los brillantes colores de los hoteles situados frente al mar. Los italianos venían de lejos para contemplar el monumento a la guerra hecho de bronce que resplandecía bajo la lluvia. El agua se deslizaba por las palmeras y formaba charcos en los senderos de piedra. Las olas se rompían en una larga línea y el mar se retiraba de la playa para regresar y volver a romperse bajo la lluvia. Los automóviles se alejaron de la plaza donde estaba el monumento. Del otro lado, a la entrada de un café, un mozo estaba contemplando el lugar ahora solitario. La dama norteamericana lo observó todo desde la ventana. En el suelo, justo debajo de la ventana, un gato se había acurrucado bajo uno de los bancos verdes. Trataba de achicarse todo lo posible para evitar las gotas de agua que caían a los lados del refugio. «Voy a buscar a ese gatito», dijo ella. «Iré yo si quieres», se ofreció su marido desde la cama. «No, voy yo. El pobre menino se ha acurrucado bajo el banco para no mojarse, pobrecito». El hombre continuó leyendo, apoyado en 2 almohadas al pie de la cama. «No te mojes», le advirtió. La mujer bajó y el dueño del hotel se levantó y le hizo una reverencia cuando ella pasó delante de su oficina, que tenía el escritorio al fondo. El propietario era un hombre viejo y muy alto. «Mi piove», expresó la norteamericana. El dueño del hotel le resultaba simpático. «Sí, señora, bruto tempo. Es un tiempo muy malo». Cuando la norteamericana pasó frente a la oficina, el padrone se inclinó desde su escritorio. Ella experimentó una rara sensación. Se quedó detrás del escritorio al fondo de la oscura habitación. A la mujer le gustaba la seriedad con que recibía cualquier queja. Le gustaba su dignidad y su manera de servirla y de desempeñar su papel de hotelero. Le gustaba su rostro viejo y triste y sus manos grandes. Estaba pensando en aquello cuando abrió la puerta y asomó la cabeza. La lluvia había arreciado. Un hombre con un impermeable cruzó la plaza vacía y entró en el café. El gato tenía que estar a la derecha. Tal vez pudiese acercarse protegida por los aleros. Mientras tanto, un paraguas se abrió detrás. Era la sirvienta encargada de su habitación, mandada sin duda por el hotelero. «No debe mojarse», dijo la muchacha en italiano, sonriendo. Mientras la criada sostenía el paraguas a su lado, la norteamericana marchó por el sendero de piedra hasta llegar al sitio indicado bajo la ventana. El banco estaba allí, brillando bajo la lluvia, pero el gato se había ido. La mujer se sintió desilusionada. La criada la miró con curiosidad. «¿Ha perdido cualquier cosa, señora?» «Había un gato aquí», contestó la norteamericana. «¿Un gato?» «Sí, el gato». «¿Un gato?» La sirvienta se echó a reír. «¿Un gato bajo la lluvia?» «Sí, se había refugiado en el banco. Y después, oh, me gustaba tanto, quería tener un gatito». Cuando habló en inglés, la doncella se puso seria. «Venga, señora, tenemos que regresar, si no, se mojará». «Me lo imagino», dijo la extranjera. Volvieron al hotel por el sendero de piedra. La muchacha se detuvo en la puerta para cerrar el paraguas. Cuando la norteamericana pasó frente a la oficina,
El Padrone se inclinó desde su escritorio. Ella experimentó una rara sensación. El Padrone la hacía sentirse muy pequeña y a la vez importante. Tuvo la impresión de tener una gran importancia. Después de subir por la escalera, abrió la puerta de su cuarto. George seguía leyendo en la cama. ¿Y el gato?, preguntó, abandonando la lectura. Se ha ido. ¿Y a dónde puede haberse ido?, dijo él, descansando un poco la vista. La mujer se sentó en la cama. Me gustaba tanto. No sé por qué lo quería tanto. Me gustaba ese pobre gatito. No debe resultar agradable ser un pobre menino bajo la lluvia. George se puso a leer de nuevo. Su mujer se sentó frente al espejo del tocado y empezó a mirarse con el espejo de mano. Se estudió el perfil, primero de un lado y después del otro, y por último se fijó en la nuca y en el cuello. ¿No te parece que me convendría dejarme crecer el pelo?, le preguntó, volviendo a mirarse de perfil. George levantó la vista y vio la nuca de su mujer rapada como la de un muchacho. A mí me gusta como está. Estoy cansada de llevarlo tan corto. Ya estoy harta de parecer siempre un muchacho. George cambió de posición en la cama. No le había quitado la mirada de encima desde que ella empezó a hablar. Caramba, si estás muy bonita, dijo. La mujer dejó el espejo sobre el tocador y se fue a mirar por la ventana. Anochecía ya. Quisiera tener el pelo más largo para poder hacerme moño. Estoy cansada de sentir la nuca desnuda cada vez que me la toco. Y también quisiera tener un gatito que se acostara en mi falda y ronroneara cuando yo lo acariciara. ¿Sí?, dijo George. Y además quiero comer en una mesa con velas y con mi propia vajilla. Y quiero que sea primavera y cepillarme el cabello frente al espejo, tener un gatito y algunos vestidos nuevos. Quisiera tener todo eso. ¿Por qué no te callas y lees algo?, dijo George, reanudando su lectura. Su mujer miraba desde la ventana. Ya era de noche y todavía llovía a través de las palmeras. De todos modos, quiero un gato, dijo. Quiero un gato. Ahora mismo. Si no puedo tener el pelo largo ni divertirme, por lo menos necesito un gato. George no la escuchaba. Estaba leyendo su libro. Desde la ventana, ella vio que la luz se había encendido en la plaza. Alguien llamó a la puerta. «Avanti», dijo George, mirando por encima del libro. En la puerta estaba la sirvienta. Traía un gran gato de color de carey que pugnaba por zafarse de los brazos que lo sujetaban. «Con permiso», dijo la muchacha. «El padrone me encargó que trajera esto para la señora». El relato que acabamos de leer y de escuchar de alguna manera muestra una de las técnicas que García Márquez, referenciaba mucho de Hemingway, y era la punta del iceberg, y era que en el cuento no siempre se tiene que contar todo lo que uno pretende. Hay cosas que podemos mantener ocultas para que el lector sea quien quizá termine de fabricar o idear la historia en su mente de acuerdo a su interpretación. El comienzo del proceso a veces puede resultar muy confuso, pero debe seguir intentando. Algunos escritores incluso han llegado a encontraron un momento ideal para escribir, y seguramente poco a poco tú irás encontrando ese momento. Quiero ponerles algunos ejemplos. Murakami cuenta que escribe sus novelas entre las 4 y las 9 de la mañana. Se dice que Hemingway escribía de pie porque así se encontraba más cómodo. Mientras la cronista Leila Guerriero confiesa que primero corre, es decir, que a ella le gusta trotar durante algunos o varios kilómetros y luego sí se sienta a escribir. Y para terminar, se dice que Gabriel García Márquez siempre tenía como compañera a una flor amarilla en su escritorio que, según él, le ayudaba a concentrarse. Es decir, que volvemos al principio. Para escribir no hay más que escribir.
Y muy importante, recordar y tener presente, como decía Thomas Mann, el escritor es aquel para el que escribir le resulta más difícil que a las demás personas. Sin importar lo difícil que parezca, espero que se animen a hacer el ejercicio, a que lo publiquen incluso en sus redes sociales con el numeral Conectados con la Cultura. Además, si tienen preguntas o quieren ampliar la información, pueden escribirnos a conectadosconlaculturachia@gmail.com. Muchas gracias por acompañarnos y no olviden seguir con nosotros en estas tardes y encuentros con las artes, de lunes a sábado a las 2 p.m. ¡Feliz día! Te invitamos a conectarte con toda nuestra programación. A través de Facebook debes buscar nuestra fanpage Amigos de la Cultura Chía. Si no la conocías, te invitamos a dar me gusta y a activar la opción Seguir, seleccionando Ver primero. En YouTube debes acceder con tu usuario y contraseña. Si no tienes uno, puedes ingresar con las mismas credenciales de tu correo de Gmail. Buscas el canal EFAC Chía. Le das clic en el botón Suscribirse. Luego, en la campanilla, seleccionas la opción Todas. De esta manera recibirás notificaciones de nuestras publicaciones. Es muy sencillo y recuerda, de lunes a sábado a partir de las 2 de la tarde, en cualquiera de nuestras plataformas encontrarás información variada para que estemos conectados con la cultura.